paz, dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Cristo, 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 con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Buenos días, bendiciones para todos. Es un gusto en esta mañana estar con cada uno de ustedes en nuestra Iglesia Cristiana Aposento Alto online. Sé que estás ahí con tu familia. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, y que la paz de Dios toque nuestro corazón, que la paz de Dios toque todo nuestro ser. En esta hora te decimos: Espíritu Santo, bienvenido a mi corazón. Dile: bienvenido a mi corazón. Que tu espíritu toque mi espíritu y yo sea controlado, que mis emociones sean controladas por ti, oh Dios,
que mis emociones, que mi voluntad y que todo mi ser. Dile, Señor, en esta mañana, encamíname por caminos de verdad, de justicia, de juicio, Señor. No permitas que vaya a resbalar y a caer, Dios. Dame la claridad de tu palabra. Hazme sensible, Señor, a tu palabra. Hazme sensible a tu llamado. Y en esta mañana les traigo una palabra. Toda la palabra de Dios es hermosa. Toda la palabra de Dios nos edifica, nos transforma y nos conforma. Pero quiero que no olvides el altar familiar. ¿Por qué? Porque estamos en unos tiempos que de pronto escuchamos la palabra, levanta el altar familiar y lo hiciste por un tiempo. Y vienes y dejas el altar familiar y decaes en la oración, decaes en la búsqueda del Señor. Y les quiero hablar de Nehemías, capítulo 4, nos habla cómo los enemigos de Israel querían poner obstáculos a la reconstrucción de Jerusalén. Y se presentaban muchos enemigos, estaba Tobías, Sanbalat, muchos se presentan para impedir el crecimiento espiritual tuyo, para impedir el crecimiento de tu familia, para impedir la unidad de tu familia. Y a través de este pasaje nosotros lo vamos a aplicar a nuestra vida diaria. Y tú vas a analizar cómo estaban los muros de Jerusalén caídos, y Dios había colocado en Nehemías ese deseo, esa pasión, como coloca en muchos de nosotros el deseo y la pasión por ayudar a muchas personas, por levantar a muchas personas a través de la oración. Y sé que a través de la oración vamos a ser restaurados y vamos a ser levantados en el nombre poderoso de Jesús. Y en el capítulo 4, Nehemías, ¿quién era Nehemías? Era el copero del rey. En esa época, el copero del rey era como un puesto muy alto. Era el que tomaba el vino del rey, porque en esa época se acostumbraba a envenenar a los reyes. Pero tenía una persona especial que antes que tomara el vino, él tomaba el vino. Así que Nehemías no era cualquier persona, pero era un judío que tenía en su corazón una pasión por sus hermanos. Y se dio cuenta y escuchó que sus hermanos estaban muy mal, que los muros de Jerusalén se habían caído y se necesitaba alguien con valentía, con amor, con pasión. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo, que tengas pasión. ¿Por qué? Por ayudar a los demás, que tengas pasión por ayudar a reconstruir los muros que se están cayendo de familias, de jóvenes, de niños. Estamos en un tiempo donde hay un acelere tan tremendo para destruir tu familia, para destruir tu hogar, para destruir tus finanzas. Pero yo te digo algo, hay una buena noticia. Hay gente como el espíritu de Nehemías, ese espíritu que aún él estaba acomodado y se desacomodó por venir a ayudar a los de su pueblo. Y hoy nosotros, a través de la palabra, nosotros podemos estar muy cómodos, pero sabemos que hay mucha gente que necesita la palabra. Y en esta mañana te quiero leer en Nehemías capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo y las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiese una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Aquí, ¿qué pasaba? Les voy a leer el 13 y el 14 y ahí me voy a centrar en la reconstrucción de nuestro altar. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo, ¿por qué? Por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué hizo Nehemías? Vino a reconstruir los muros, encontró enemigos
Tobías, Sanbalat, los amonitas, ellos se burlaban del pueblo de Israel. Decían, van a levantar unas murallas, pero esas murallas le van a tumbar las zorras. Ellos no van a poder, son débiles. Nosotros somos débiles en nuestra parte humana, pero cuando nosotros creemos en el Señor, nosotros estamos fortalecidos. Y en esta mañana yo quiero hablarte y decirte que vienen unos tiempos que necesitamos estar fortalecidos en Dios. Y de pronto estás como los muros de Jerusalén o las murallas de Jerusalén en esa época, en ruinas, en el suelo. Pero Dios está mandando hombres y mujeres como Nehemías para reconstruir las vidas, para reconstruir los hogares a través de la palabra de Dios. Este es el noticiero que nosotros debemos de escuchar, la palabra de Dios. No debemos tener temor a los rumores, a lo que se escucha, a lo de la pandemia, a lo después de la pandemia. Sabemos que antes, ahora y en el futuro Dios sigue protegiéndonos. Dios siempre sigue guardándonos. Hay un tiempo para la bendición. El tiempo de la bendición ha llegado para tu vida y a tu casa y a tu vida. ¿Qué dijo el Señor? Los unió por familias. Las familias son importantes. Les dio ¿qué? La espada con lanzas y con arcos. Y miremos aquí, dice en el versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esto es lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Es un tiempo donde por familias tenemos que tener la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios. Sé que en las puertas de tu casa está esperando el enemigo con enfermedad, está esperando el enemigo con drogas, con alcohol, con fornicación, con adulterio, con pecado. Y la gente creyendo que lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Un tiempo de los padres ser muy permisivos con sus hijos. Y entonces es tiempo de restaurar, es tiempo. Pero nosotros ¿qué necesitamos? Restaurar el altar familiar, tomar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios y enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Enseñarle que van a venir tiempos no fáciles, pero en medio de esos tiempos la palabra de Dios nos va a mantener firmes en medio de las dificultades, en medio de los enemigos que se levanten. Un enemigo que está perturbando en este tiempo es la depresión, el desánimo. Y a ese enemigo, ¿sabe cómo hacemos nosotros para que la depresión y el desánimo no llegue a nuestras vidas? Porque muchos están en una incertidumbre, ¿qué va a pasar con su futuro? Cuando nosotros llenamos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, la sacamos como una espada y la tiramos como una lanza. ¿Y cómo la vamos a tirar? Cuando tú te levantas en la mañana. Y el Salmo 91 es un salmo que tú tienes que utilizarlo en la mañana, al mediodía y en la noche. Y levántate, Señor, y declara, Señor, yo habito bajo tu abrigo, yo habito bajo tu protección. Mi familia habita bajo tu abrigo, bajo tu protección, Señor. Caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, pero más a nuestra casa no nos tocarán. Esa es la espada que Nehemías estaba diciendo que teníamos que tomar, y el arco, y lanzarlo como una flecha. Sabes que tu boca es una trompeta, y en tu boca es como una espada. La palabra de Dios es como una espada. Cuando tú la proclamas, va a cortar de un lado y del otro. Y cuando el enemigo escucha la palabra de Dios, va a tener que huir de tu casa, de tu vida y de tu familia. Cuando tú doblas rodillas por tu esposo, por tus hijos, por los tuyos, por las naciones, por Colombia, por el mundo entero, Dios es como una hoguera que se forma en la tierra. Si todos empezamos a orar y a clamarle a Dios, Dios en su infinita misericordia tocará tu casa, tocará tu vida y tocará tu familia. Y una de las riquezas más grandes que el Señor nos está entregando es tener paz en medio de la tormenta. ¿Sabes qué hermoso es estar al lado del Señor? Porque sé que vamos a tener problemas, como dice el Salmo 91. Pero en medio de los problemas
ahí está el Señor, aún enviando sus ángeles para ayudarnos, enviando la provisión. He tenido muchos testimonios como Dios ha enviado la provisión. Ahora que estamos construyendo la iglesia, tengo tantos testimonios de provisión. Solamente le decimos: Señor, por favor, ayúdanos. Y el Señor ha extendido su mano para nosotros construir en medio de pronto de las crisis o de las dificultades que se están presentando en la tierra. Pero este es el mejor tiempo para nosotros como cristianos. Pero ¿saben por qué es el mejor tiempo? Porque nosotros le creemos a la palabra de Dios. El mejor periódico de nosotros es la palabra, que fue escrito hace miles de años para un tiempo como hoy. Necesitamos, como un tiempo como hoy, esta palabra. Cuando vemos la palabra de Dios en este pasaje, hay una actitud y una acción. ¿Cuál era la actitud de ellos y cuál era la acción? Por familias se van a unir, por familias van a orar. En tu casa hay una iglesia, en tu hogar hay una iglesia. Si por familia estamos unidos, para que las cosas realmente funcionen en nuestra vida, especialmente en el área de la familia, necesitamos reconocer que nuestra familia es un territorio. Diga: mi familia es un territorio. Y cuando tú tienes un territorio, tú cercas el territorio. Y en el mundo espiritual, ¿cómo vas a cercar el territorio? Lo vamos a cercar a través de la oración y a través de la palabra de Dios. Por eso mañana iniciamos a las 6:30 de la mañana por Zoom. Estoy mandando para que puedan abrir, iniciando 21 días de ayuno y de oración por ti, por tu familia, por tus generaciones, por tus finanzas. Estamos haciendo un cerco de protección alrededor de nuestras familias a través del ayuno, de la oración y de la palabra. Vamos a estar lanzando palabra. Cuando tú compras un terreno, tú lo empiezas a demarcar, lo empiezas a echar de pronto murallas de piedra, o no sé, lo cercas con otra cosa, lo estás delimitando. Tu casa tiene que estar delimitada con la palabra, con el ayuno y con la oración. No se terminará el año antes que tú veas la bendición de Dios, pero tenemos que provocar esa bendición de Dios. Tenemos que ser obedientes. Yo no puedo decir: soy hija de Dios, cuando yo no obedezco la palabra de Dios. Es necesario, es un tiempo donde vamos a hacer. Viene un avivamiento, pero viene un estremecimiento. El avivamiento viene como un estremecimiento. Aquellos que estaban durmiendo van a ser estremecidos en cualquier área para nosotros buscar a Dios. No permitas que seamos tan remecidos fuertemente. ¿Por qué? Porque podemos de pronto ser partidos en cualquier área de nuestras vidas. Pero Dios va a remover la tierra por un amor profundo. Porque mucha gente estaba durmiendo, mucha gente estaba pensando que las cosas iban a seguir, y Dios tiene que demostrarnos que Él es real y que Él permanece para siempre. Y cuando nosotros permanecemos al lado de Él, Él permanece al lado de nosotros. Es tiempo de buscar a Dios. Tienes que cercar y defender. No se tiene una buena familia si no se lucha por ella. Si hasta para criar un animalito tienes que luchar para criarlo, cuidarlo, protegerlo, más la bendición de Dios, que es tu familia. Tienes que pararte firme en la brecha por tu familia, por los tuyos, por tus hijos, por tus nietos, por tus generaciones, como hizo Nehemías, por familias con espada, con arco y con lanza. Entonces la espada significa la palabra de Dios. Nehemías paró al pueblo completo y declaró que a través de la espada empezarían a pelear por los suyos. Los casados peleen en oración a su esposo o a su esposa. No que todo está bien. Cuando tú crees que todo está bien, el enemigo está formando una artillería como entrar a tu casa. Pero tú, como hijo de Dios, ya tienes un cerco alrededor de tu casa y de tu familia. Siempre tenemos que tener la espada en la mano. ¿Se acuerdan los valientes de David? Había uno de ellos que mató a 800 personas y la espada quedó pegada en la mano. Esto significa que la palabra de Dios tenemos que tenerla pegada en la mente y pegada en el corazón para proclamarla de día, de noche,
en todo tiempo y en todo momento. Antes nos podían predicar y decirnos, mire, lea la palabra, escuche la palabra, pero ahora nos toca que vivir la palabra, porque en cualquier momento el enemigo querrá entrar a tu casa. Y cuando tú bajas la oración, el enemigo empieza a entrar. Cuando tú subes la muralla de oración, el enemigo se va a enceguecer. ¿Sabe quién va a enceguecer las fuerzas del mal? Tú y yo, a través de la oración. Por eso vamos a entrar en ayuno y en oración, buscando la presencia de Dios. Tú no puedes tener una familia y no poner guardas, y no tener guardas. En el Salmo 121, versículo 5 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Tenemos que ser vigilantes con quien hablamos, vigilantes con quien hablan nuestros hijos, vigilantes en los celulares, vigilantes en todo, porque de pronto ahora estamos en casa, pero el enemigo tiene las estrategias más sutiles con los celulares. Y ahora nuestros hijos lo que estudian es con celulares, con computadores. Antes se los quitábamos, ahora se los damos. Entonces tenemos que estar vigilantes. Por eso es un tiempo para decirle al Espíritu Santo que despierte el don del discernimiento. Muchas veces tú puedes estar en un lugar y sientes en tu corazón, en el segundo piso, en el primer piso, ¿qué está haciendo tu hijo? O sientes en otra ciudad que algo mal está pasando. ¿Y qué podemos hacer? No podemos gritar, no podemos enloquecernos. Tenemos que ir de rodillas y alabar al Señor y glorificar al Señor, porque Él es el único que puede poner un cerco de protección a través de nuestra oración. Tenemos que ser vigilantes. ¿Qué hizo Nehemías? Puso al pueblo por familias. Nehemías hizo 3 cosas: reconstruir las murallas de Jerusalén, armó a todos por familias y puso guarda. 3 cosas que tenemos que hacer nosotros con nuestra familia: reconstruir las murallas. Las murallas son ¿qué? Son para proteger, para guardar. Cuando tú estás del otro lado de la muralla, estás protegido. Muralla significa que es una pared que se construye con un fin defensivo. Y la muralla de oración se construye con un fin defensivo. No lo vemos, pero sí se puede sentir en el mundo espiritual. Cuando tú no tienes una muralla, tu casa está saqueada por las fuerzas del mal. Construyó las puertas que representan lo que entra y lo que sale de nuestra casa. Reconstruyó las puertas de nuestras casas, de nuestras familias. Invierte tiempo, invierte energía, invierte, hablar con la familia, invertir tiempo con nuestra familia. Y armó a todos. Es necesario levantarnos con el altar familiar. Es el arma que nosotros vamos a enseñarle a nuestros hijos. Que ninguno se quedará atrás en tu casa. Todos estemos en ese altar familiar. ¿A qué hora lo vas a hacer? Tú escogerás el horario. Coge un libro y lee un libro con tu familia. Restáurate con tu familia. Yo siento en mi espíritu que has bajado el altar familiar. Y cuando bajamos el altar familiar, empieza el enemigo a entrar otra vez. ¿Qué hizo? Puso guardia. Tienes que poner guardia. ¿Cómo? Invertir tiempo en proteger la familia. La unidad familiar viene del altar familiar, el lugar de consagración de toda la familia. Ahí le estás mostrando a tu familia que la prioridad de tu casa no son las películas, que la prioridad de tu casa es la palabra de Dios. Y en este tiempo está especial para demostrarle a nuestra familia que lo primero de nuestra casa es Dios y es nuestra prioridad. Para crear un altar familiar, lo primero que hizo Noé después que salió del arca fue levantó un altar familiar, edificó un altar familiar, hizo un holocausto a Dios. El altar familiar es todo lo que tú haces para que se entienda la palabra de Dios, que Dios es el centro de tu vida, que la oración es de mañana, al mediodía o en la noche.
¿Qué le enseñamos a nuestros hijos a través? Lleva a tu familia de pronto, cuando podamos abrir otra vez a la iglesia, para que sepan que una de las prioridades de la semana es ir a la iglesia en familia, es movernos en familia. ¿Cuáles son las razones de un altar familiar? Llevar a tu familia a ver a Dios como el centro, juntos adorar a nuestro Creador. No saquemos a Dios de nuestros hogares, no le demos la prioridad a otras cosas. Fortalecer los lazos familiares, interceden los unos por los otros. No hay dinero, no hay poder que pueda apartarnos de Dios cuando tenemos unas raíces firmes. Tú puedes ser la persona de pronto más acaudalada, pero nadie te apartará de Dios cuando tú y en tu casa te han enseñado a tener unas raíces firmes. Formar el hábito de hacer un altar familiar. Si no enseñas a tu familia a amar a Dios, no pretendas que tu familia te amará a ti, porque el corazón del hombre se ha enfriado hacia Dios. El corazón del hombre se ha vuelto hacia lo malo, y por eso los hijos no honran a los padres, y por eso no hay honra, porque no conocen a Dios. Y el corazón, cuando una persona no conoce a Dios, su corazón se va endureciendo y se llena de violencia. Y la violencia está acabando los hogares, las vidas y las familias. Entonces el altar se llama violencia, el altar no se llama Dios. Y hay 3 resultados del altar familiar. Dios promete bendición, mantiene las vidas enfocadas en lo espiritual. Aún en tiempos difíciles estamos enfocados en lo espiritual. Se experimenta la vida espiritual cuando tenemos un altar familiar. Tenemos el valor de perdonarnos los unos a los otros, de perdonarnos los unos a los otros. ¿Y cómo se hace ese altar familiar? Tú ten un lugar, coge tu esfero, tu Biblia, reúne tu familia, empiezan a leer un libro de la Biblia, lo estudian, oran los unos por los otros, por las necesidades de los unos con los otros, y buscar compartir la palabra de Dios. Yo sé que en esta mañana esta palabra tocará tu vida y tocará tu corazón, porque volver a ese altar familiar es una gran bendición. Y por eso el Señor nos está mandando en tiempos de crisis: toma la espada, toma el arco y toma la flecha. Ármate, forma murallas de oración alrededor de tu vida, de tu familia, de tu iglesia, de tu ciudad, de tu nación, del mundo entero. Cuando hay un pueblo de Dios que está orando, Dios lo bendice grandemente. Si tú estás allí y me estás escuchando por primera vez y no has recibido a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, vamos a orar y nos los haces saber a través del chat o a través de cualquier medio para poder orar por ti y seguir orando por ti y por tu familia. Les recuerdo que mañana sábado por Zoom les estamos enviando para poder conectarnos a las 6:30 de la mañana y ayunamos hasta la 1 de la tarde. 21 días vamos a estar en ayuno, en oración por ti, por tu familia, por tus generaciones, por tus finanzas y por esa muralla de oración que estamos levantando todo el tiempo. Y vamos a orar a aquellas personas que por primera vez me están viendo y dile: Señor Jesús, te abro mi corazón, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname porque me había olvidado de ti. Perdóname porque dudaba de ti, Señor. Perdóname, Señor, porque no creía en ti, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco, Señor, tu poder y tu unción salvadora. Lléname de ti, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Yo les recuerdo que estamos en un tiempo donde estamos construyendo. Si tú generosamente, me llamó la atención un versículo bíblico que está en 1 Crónicas 29, versículo 3, donde nos habla que el rey David, antes de morir, él dejó provisión grande para Salomón para construir la casa de Dios. Y todos los que le seguían con ánimo alegre fueron y dieron para la casa de Dios.
Siempre que damos para la casa de Dios es con un corazón alegre. Lo mejor que nosotros podemos hacer en esta tierra, no sabemos en qué tiempo va a venir el Señor, si en este tiempo, pero lo único que digo es que los tiempos se están acercando y la venida del Señor está pronto. Corramos a hacer la voluntad de Dios. Por eso hoy estoy invitando a todos, la iglesia Aposento Alto, corramos a construir. Se inició ya la construcción y muy pronto se las estaremos presentando cómo va. Esta semana le pasamos la primera etapa, cómo va, porque yo creo que cuando ya abran acá en esta ciudad vamos a estar allí. De pronto no unidos, pero sí cada 2 metros, tenemos espacio para estar cada 2 metros y usted va a estar ahí y no va a querer salir, ¿sabe? Porque es el lugar hermoso que Dios nos regaló. Bendiciones para todos, que tengas un feliz día.